Acabo de entrevistar a Mark de Relocate and Save, un experto tributario, para hablar precisamente de algo que preocupa a la comunidad de locos de Wall Street, preocupa a todo el mundo que cuide sus inversiones, que es la fiscalidad. Ya sabéis que últimamente con la proliferación de poder trabajar desde cualquier punto del mundo, de Internet, inclusive de muchos de vosotros que conseguís vivir gracias a vuestro patrimonio financiero, se ha puesto muy en el foco el optimizar también la fiscalidad. Hay muchos cambios de domicilios fiscales, hay muchos tabús, hay mucho desconocimiento, hay muchos falsos mitos. Oye, pasa 180 y pico días, consume, paga en efectivo. Y al final, locos de Wall Street, ya sabéis cuál es nuestro sello. No nos gustan las cuñadeces, ¿vale? Nosotros, si hablamos de un tema, traemos un experto. Vaya programón nos hemos marcado por el invitado, por su nivel. Os va a resolver muchas dudas y os va a dejar inclusive un segundo episodio que ese ya va a ser la bomba. No te pierdas este programa con Mark de Relocate and Save. Hasta ahora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a un programa que estoy convencido que os va a encantar. ¿Por qué? Porque cada vez que tratamos este tema en un Sanedrín, en una tertulia, en un webinar de economía, siempre tenéis muchas preguntas, tenéis muchas dudas. Nosotros también las tenemos y al final es algo que es inherente al ser humano. Está cambiando todo, está cambiando los procesos, el poder trabajar desde muchos sitios, está muy relacionado con la inversión, precisamente todo lo que vamos a hablar hoy. Y es que tenemos con nosotros a Mark, cofundador de la empresa Relocate and Save, para hablar precisamente de la situación fiscal en España y que analicemos cómo hay alternativas, si por vuestra familia y por vuestro trabajo podéis tomarlas, para ir a otros países, para no tener esa presión fiscal. Siempre todo desde el punto de vista de la legalidad. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, muy bien. Gracias por la introducción y aquí con muchas ganas de contaros, bueno, un poco cómo funciona esto que has estado contando. Perfecto, pues oye, os cuento un poco cómo se gestó la entrevista. Muchas veces en Sanedrines lo hemos dicho, lo hemos hablado, no habéis dicho muchas preguntas. Oye, Antonio, ¿y deberéis traeros un experto? Bueno, pues aquí tenemos un experto que obviamente por la ley de protección de datos no puede decir nombres, pero él, su empresa gestiona y asesora a muchas personas importantes que efectivamente han decidido, ¿no? Irse de España porque, bueno, no descubro nada, la presión fiscal es la que es. Mar, antes de empezar te voy a hacer una serie de preguntas, una serie de cuestiones. Voy a explicar a los seguidores cómo vamos a estructurar el programa. Vamos a hablar con Mar, vamos a preguntarle las típicas cuestiones que tenéis seguro dudas todos sobre cuestiones de índole general. Pero como sabemos que esto tiene muchas aristas, tiene muchas particularidades, cada uno de vosotros tendréis un caso concreto, vamos a fijar también un programa donde Mar va a tener a bien, va a hacerle este favor a la comunidad de hacer un programa donde va a tratar cuestiones más concretas, ya de países concretos, ya de situaciones que suelen dar por su expertise e inclusive abrir un turno de preguntas donde vosotros podáis directamente preguntarle. La fecha os la diremos con debido tiempo, la publicaremos en los canales y en redes de Locos de Wall Street, la tendréis aquí en esta descripción del vídeo, pero que sepáis cómo va a ser la entrevista. Bueno, y yo, antes de continuar, Mar, me gustaría que te dieras una autopresentación tanto de ti como de la empresa, qué hacéis, si te he explicado bien cuáles son vuestros servicios. Entiendo que son servicios muy especializados y para que el seguidor tenga una visión de qué hace Relocate and Save. Sí, pues bueno, te cuento. Yo a nivel personal empecé a trabajar en el sector de la fiscalidad desde que acabé prácticamente la carrera y he pasado por despachos como todo el mundo conoce, como Uría Menéndez o consultora a Deloitte, y luego ya con Deloitte empecé a viajar y empecé a ver que en otros países pues, había regímenes financieros o regímenes tributarios más atractivos que el español. Primero, mi primera visita fue a Dubái hace mucho tiempo y luego seguí desarrollando mi carrera aquí en Andorra, en otro despacho. ¿Y de dónde sale Relocate and Save? Pues bueno, en Andorra, como muchos de vosotros sabréis, pues al final aquí hay un poco de todo, no solo hay abogados
o asesores financieros, y también hay youtubers, especialistas de marketing digital, gente del mundo de las criptos, gente que únicamente se dedica al trading, gente de venta de cursos. Y bueno, y al final en Andorra es un sitio pequeño y siempre nos juntábamos, y un día, bueno, toda esta historia se la conté a Antonio, un día nos sentamos en un bar y hablábamos sobre nuestra trayectoria personal, ¿no? Pues unos venían de Dubái, otros de Georgia, Portugal. Algunos tenían algunas ideas correctas a nivel tributario, otras totalmente incorrectas, de puedo estar 90 días en Andorra y el resto en España y no pasa nada. Y bueno, llegamos a la conclusión de que era interesante, ¿no?, poder promover estos regímenes preferenciales o estos países de baja tributación para que la gente tuviera un conocimiento exacto y verídico de lo que es un cambio de solvencia fiscal, y de esta manera poder aprovechar pues estas ventajas que se ofrecen en Europa o en algunos países de Europa. También lo hicimos todos los que estamos en Andorra un poco con vocación divulgativa, porque aquí mucha gente somos de corte eminentemente liberal y nos gusta, pues bueno, poder aprovechar al máximo nuestro rendimiento del trabajo o de las inversiones, y por eso pues decidimos casi todos marcharnos a un país u otro. Y eso, inicialmente salió con una vocación divulgativa, con los abogados y gente del marketing digital, para poder dar ese conocimiento a la gente, que la gente pudiera irse pues a Portugal, a Malta, a Chipre, pero ya con conocimiento de causa, sin incurrir en ningún tipo de riesgo fiscal o el mínimo posible. Y ese proyecto se fue desarrollando, fuimos creciendo. En mi red de asesores a través de Deloitte y de mis compañeros, pues fuimos creciendo, y desde entonces pues hemos tenido un montón de contactos y hemos ayudado a mucha gente a dejar España u otros países, no necesariamente España, y mudarse a países en los cuales podía aprovecharse una tributación más favorable, sobre todo de sus rentas o rendimientos profesionales. Y bueno, desde que lo hemos fundado, pues hemos ayudado a gente a mudarse desde España a Italia, a Mónaco, a Grecia, a Andorra, a Malta, a Chipre, a Portugal y a Dubái, y algún rara avis a Suiza o algún sitio más, pero generalmente esos han sido nuestros destinos. Y bueno, y desde entonces nos ha ido muy bien y la gente está bastante contenta, y la idea es eso, intentar también separarnos del asesoramiento un poco así, que diría yo, del chascarrillo, de me hago una sociedad no sé dónde y sigo viviendo en Madrid, vivo en la sierra, no pasa nada. No, nosotros la idea es poder asesoraros, que podáis aprovecharos de los regímenes fiscales preferenciales, y que si alguna vez, y puede pasar, Hacienda llama a tu puerta, pues poder decir que hemos cumplido al máximo las normas posibles para poder asegurarte que si esto pasa no vas a tener pues una inspección que te deje sin un duro. O sea, que eso lo hemos visto muchas veces de gente que no ha hecho bien las cosas. Claro. y al final pues pasa eso. Y obviamente todo esto viene a raíz de lo que comentaba antes Antonio, de la presión fiscal que existe en España, que para los que estéis en el mundo del trading, pues ya sabéis que las rentas del ahorro, pues tenemos la suerte, entre comillas, de que son inferiores los tipos de tributación son inferiores a los de la renta general, que son la renta del trabajo, rendimientos profesionales, que ahí estaréis pagando, los que nos estáis escuchando, pues casi un 50%, depende de la comunidad y depende de cuánto ganéis. Pero en cambio las rentas del ahorro sí son más bajos. Tenemos 19 a 28 progresivo, subido en la última legislatura con Sánchez hasta el 28. Históricamente había estado mucho tiempo en el 23%. Y esto ha hecho que, pues bueno, mucha gente se plantea en plan, oye, vivo del trading y puedo estar viendo el trading en algún país pues, al 0%, y estoy en España, que está muy bien estar en España, pero estoy pagando el 28%. Entonces, intentar maximizar el vivir del trading, o incluso tus ahorros que puedes tener gestionando el día a día, invirtiendo, dividendos, bonos, etcétera, pues poder darles un máximo rendimiento posible. Y esto es un poco lo que hacemos, así como una introducción, no sé si es demasiado larga, pero... No, como introducción... Y eso. Te decía, Marc, que además, que como introducción está muy bien, pero además habéis salido en prensa, es decir, oye, que al final sois una marca reconocida, ¿no? Sí. El otro día hablábamos de que un entrevistado, creo que era El Economista, y había salido en varios, me mandaste recortes, ¿verdad? Sí, hemos salido en Expansión, en La Sexta, Economista, The Objective, algún medio más, en Intereconomía varias veces, en Radio Intereconomía, y bueno, y al final, también ¿por qué salimos en prensa? Pues porque obviamente hay despachos muy buenos en España, de fiscalistas muy buenos, pero nosotros nos creamos con la especialización del cambio de residencia fiscal y de los regímenes preferenciales. Es decir, nuestro expertise máximo es
ver a dónde puedes ir y con dónde te va a ser beneficioso irte y además cómo irte bien. Es decir, estamos súper al día en el tema de doctrina, jurisprudencia, inspecciones de residencia fiscal, de cómo funciona la residencia fiscal, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y también, pues, como bien ha dicho Antonio, muchos de nuestros clientes pues, tienen portfolios muy variopintos, muy curiosos, con un montón de productos financieros distintos y no es lo mismo, a lo mejor, pues no es el mejor destino Portugal si te dedicas simplemente a renta variable o si va pues en Portugal puede ser muy bueno si te dedicas a rentas pasivas, dividendos, intereses, unit links, o sea, incluso cambiamos la composición de las carteras a veces en función de dónde te vayas. Joder. Entonces, aquí es un asesoramiento que es como muy concreto y muy específico y que siempre lo decimos, en cambio residencia fiscal no es fácil. Es decir, no es me alquilo un piso en Portugal y me voy a Portugal y ya está porque he leído que las rentas están exentas y son de fuente extranjera. Es decir, hay 1000 matices. Por lo tanto, no hay que tener en cuenta. Y después también es verdad que todos nuestros asesores, si lo miras en la página web, y eso se inició hace un momento, pues prácticamente todos somos ex Deloitte o somos autores en Chambers o, bueno, tenemos ciertos reconocimientos que implica, oye, también pues la calidad que podrías tener en un Cuatro Casas o en un Uría, pero especializado en una cosa en concreto, es decir, el cambio de residencia fiscal. Si quieres saber de IVA o quieres saber de impuestos sociales, puedes irte a otro sitio, que nosotros no somos los mejores en eso, pero en cambio, en el tema de cambios de residencia fiscal, pues bueno, yo creo que tenemos un expertise muy bueno y hemos visto perfiles muy diferentes, porque, como has dicho, asesoramos desde grandes patrimonios, muy grandes, es decir, gente que incluso tienen family office en Madrid, con financieros, con abogados, y que prácticamente con ellos no hablamos directamente con su equipo, desde a un deportista profesional, a artistas, también hemos tenido varios, lo que llamo yo autónomos altamente remunerados, pues desde consultores, freelancers de marketing digital, gente de cursos de trading, que vende cursos, estos que ganan mucho dinero como autónomos, y después también pues, a profesionales, o como pueden ser a lo mejor gran parte de los oyentes que son profesionales, que les va muy bien en su vida laboral, pero que además tienen pues, su cartera de inversión relevante a la cual le prestan atención y si tienen suerte pueden trabajar en remoto y, por tanto, pues Claro. vivir en otros países. Que seguro que los oyentes, más de uno, están en esa situación. Igual seguro. Nunca se ha planteado, porque eso es lo que también viene un poco a cuestión de lo que hablaba de por qué fundamos Reloquit and Save. Porque mucha gente nunca se plantea irse. En plan, oye, no me lo había planteado. En plan, pues es una opción. Y al final también nosotros ya de manera un poco idílica entendimos esto como un poco de movimiento de presión, ¿no? Es decir, oye, si nos vamos, muchos a lo mejor algún día reflexionarán sobre por qué se está yendo la gente. Y era un tema que hace cuando fundamos Reloquit and Save en 2018 no se hablaba mucho, pero yo creo que cada vez en prensa se empieza a hablar más. La gente que se va, por qué se van. Y bueno, y la idea fue esa, crear esto para que algún día se pudiera llegar a debatir de por qué pues, gente que podría aportar mucho a España se va. Y esto es un poco el dar. Yo fíjate que no sé si lo hemos comentado en las conversaciones que hemos tenido en privado, pero yo soy de Málaga y siempre digo, joder, es que claro, se aprovechan de que aquí se vive muy bien, tío. Se aprovechan de que tú dices, claro, la playita, el mar. Tienes más o menos cerca a Portugal, ¿eh? Que no creas que no tenemos gente en Marbella o tal, claro. Que nos ha preguntado por irse a Portugal. Claro. Pero bueno, de eso se aprovecha España. Bueno, Mar, vamos a ir entrando, si te parece, de lo general a lo particular, ¿vale? Y ya vuelvo a hacer el inciso de que mucho particular, porque es tan amplio, lo vamos a derivar a un segundo programa, inclusive a Q&A, ¿vale? Pero seguro que hay seguidores que, como tú dices, hostia, están viéndonos. Yo conozco muchos de ellos personalmente, tienen carteras, lo que dices, dividenderas o grandes patrimonios, inclusive viven de ellos y dicen, pues no me lo había planteado. Vamos a ver cuál es el marco general impositivo en España y cuál es la principal diferencia o principales matices que tú ves con otros destinos, sin entrar ahora en ver cada uno de ellos, pero que pueden hacerte ver, decir, oye, pues hay vida, ¿no? Hay vida tributaria fuera de España. Sí. A ver, la principal diferencia que encuentro respecto a algunos regímenes de estos, y hablando ya directamente del régimen general español, es que las rentas del ahorro históricamente habían venido tributando menos, pero cada vez tienen el foco político más encima. Es decir, porque las rentas del ahorro hasta hace relativamente poco, las ganancias de capital que podías tener por la venta de acciones
por los dividendos que tenías, intereses de cupones, ganancias de capital, de derivados, FDs, put, call, trading, todo, o sea, trading de Forex, todo lo que eran ganancias de capital, esto te iba a tributar del 19 al 28%, ¿vale? Ahora del 19 al 28%, en el pasado del 19 al 23%. Y al final, pues bueno, obviamente pierdes una parte bastante importante de tus rendimientos, que tienes que... Hay mucha gente que a veces hace Excel de tus rendimientos, comisiones que te cobra el banco, no sé qué, pero después no tienen en cuenta los impuestos que vas a pagar. Pues obviamente parte de que ahora mismo, si estás en los tramos altos de rentas del ahorro, pues vas a perder de cada 10 euros que tengas de ganancia de capital, 2,8 va para el Estado. Entonces, ahí hay mucha gente que se plantea, oye, yo esto, si vivo del trading, podría, y ahora me va bien, podría intentar aprovecharme y irme a otro país y seguir viviendo el trading, y hay tipos de tributación de los que podremos hablar, de otros países que te vas al 0%, que claro, estamos hablando de un 28% versus 0, 28 puntos de ahorro, es bastante. Y luego, la vertiente ya más mortal para todos aquellos que residen en territorio español es el tema del impuesto de patrimonio en todas las comunidades. Por eso los que tengan pues ciertas cantidades relevantes de activos financieros, en todas las comunidades que no eran hasta hace poco, Madrid y Andalucía, pero bueno, en el tema del impuesto a la solidaridad y las grandes fortunas, que entiendo que algunos lo tendréis en mente, y si no, es un impuesto transitorio que ha quedado el Ejecutivo actual para más o menos suplir el impuesto al patrimonio en algunas comunidades que está totalmente bonificado, véase Madrid y Andalucía, pues este es un impuesto que te grava la mera tenencia de activos y por lo tanto reduce aún más la rentabilidad de tu cartera, porque vas a tener que afrontar aquellos, por ejemplo, el impuesto sobre las grandes fortunas, aquellos patrimonios superiores a 3 millones de euros, pues van a tener que afrontar un porcentaje de tributación sobre su patrimonio total. Y después, en aquellos que ya no están ni en Madrid ni en Andalucía, pues directamente estamos hablando de mínimos exentos, a lo mejor de 500.000 euros o 700.000 euros en función de la comunidad autónoma, que un patrimonio de 500.000 o 700.000 euros, honestamente, por lo que yo estoy acostumbrado a ver, no es tan raro, no es tan raro. Claro, ni es un gran patrimonio, ni se acerca a un gran patrimonio, es una buena cartera de inversión, pero está lejos de ser un gran patrimonio. En mi opinión, no puedes vivir con 500.000 euros en una cartera. Por supuesto que no, es lo que de la típica cartera de tu trabajo, tu esfuerzo y tu ahorro, pero con eso no vas a poder vivir, a no ser que seas un crack y tengas unas rentabilidades brutales, pero que generalmente no vas a poder vivir de eso. Y hay gente que ya se enfrenta en esas comunidades a tener que incluso pagar impuesto del patrimonio sobre eso. El tema de los que inviertan mucho y no tengan su patrimonio en real estate y tengan su patrimonio en carteras de inversión. Hay una gran ventaja en este caso, que si te quieres mudar, el patrimonio financiero lo puedes mover fácilmente a otras entidades de fuera de otros países. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el tema de residencia fiscal es muy importante también el centro de intereses económicos. Es decir, si tú te quedas en territorio español, te vas del territorio español, pero te dejas todo tu patrimonio en España, véase real estate o ves una cartera financiera, existe el riesgo de que España te quiera traer la residencia fiscal a través del centro de intereses económicos. Por lo tanto, la gente que vive patrimonio financiero pues tiene la ventaja de también poder ser un poco flexible y, oye, pues me voy y me abro una cartera, bueno, en el banco en el que estoy, me muevo el dinero a la filial Luxemburgo, filial portuguesa o un banco andorrano, y también pues tiene esa facilidad de salida de territorio español que no tiene, por ejemplo, el inversor en real estate. Por tanto, yo considero que la inversión financiera, aparte de todas las ventajas que tiene, si tienes conocimiento y puedes sacar provecho de ello, también tiene esta ventaja que mucha gente no tiene en cuenta, es decir, la libertad de poder abandonar un país, entre comillas, sin tener que quedarte arrastrado por el real estate que no lo puedes sacar de España. Matizo, entre comillas, porque hay un impuesto que mucha gente no conoce, que es el exit tax. ¿De qué está hablando Mar? ¿Vale? El impuesto exit tax es un impuesto a las ganancias de capitales por el cambio de residencia fiscal. ¿Vale? Todos aquellos, que ya ahora me centraré más en lo que es el exit tax para gente que viva de inversiones financieras, pero también tiene una vertiente para que tenga una empresa familiar. Todo aquel que tenga una empresa que tenga más del 25% y la valoración de esa empresa sea 1 millón de euros o tenga una cartera de acciones o acciones en general que supere a 4 millones de euros, si se muda fuera de territorio español, tendrá que pagar un impuesto de salida. ¿Vale? Tú dirás, ¿qué es un impuesto de salida? Pues es un impuesto sobre la ganancia de capital latente que tienes sobre tu cartera sin que haya realización de la plusvalía. Es decir, tú tendrás que adelantar un dinero a la agencia tributaria y decir, oye, me voy a pagar esto de mis ganancias latentes y me voy.
¿vale? Es decir, me voy de España, pero tienes que adelantar un dinero que probablemente, si no has vendido las carteras, pues no vas a tener, o vas a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto, etcétera. ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre principalmente cuando te quieres mudar a Emiratos Árabes, te quieres mudar a Andorra, es decir, cuando te mudas fuera de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, muchos clientes míos me preguntan, oye, me quiero mudar a Andorra porque el régimen que tienes es muy bueno, me quiero mudar a Dubái, a Emiratos, porque no pago impuestos, pero tengo una empresa familiar de 10 millones de euros y una cartera de 10 millones de euros. Pues lo siento mucho, pero para salirte de España tienes que pagar este impuesto sobre plusvalías latentes, que además se tiene que calcular. Hay un modelo que se presenta en la agencia tributaria, el cual especificas, tengo estas acciones, estas plusvalías latentes, me voy a este país, o sea, es decir, está todo muy trazado. No puedes, que esto mucha gente, y hemos visto muchos clientes que se han ido escondiéndose A las Hacienda, bravas, ¿no? a las bravas, y Hacienda te va a pillar, ¿vale? Es decir, Hacienda, salvo que te vayas a Bahamas, a un sitio muy raro en los cuales nosotros no operamos, Hacienda te va a seguir. Ya te digo, por el Common Reporting estándar, intercambio de información financiera, es decir, no puedes huir de Hacienda como si fueras un forajido. O sea, el exit tax está ahí y es una cosa que necesita planificación previa a la salida y organización. Y dentro de la Unión Europea, porque eso también, dentro de la Unión Europea, por el tema de libre circulación de personas y capitales, la Unión Europea dijo, oye, tú no me puedes cobrar esta barbaridad de impuesto por las pluralidades latentes por irme a Portugal o por irme a Alemania, que incluso si te vas a un país, imagínate que te vas a un Japón, o sea, que no tiene ninguna ventaja fiscal, vas a tener que pagar el exit tax si te vas a la Unión Europea. Pero si te vas a la Unión Europea, por este tema, se llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se llegó a decir que, vale, pues estás exento de pagar el exit tax en la medida que no vendas. Por lo tanto, hay gente que se organiza la cartera de alguna manera en la cual, oye, pues me voy a Portugal, no tengo ganancias de capital porque esto lo arrastraría, seguirías, aunque te fueras a Portugal, aunque te fueras a Malta, etcétera, seguirías pagando impuestos en España por estas ganancias de capital y la gestión que se tiene que hacer, asesoramiento patrimonial y asesoramiento de reestructuraciones para poder salir de España sin que el exit tax te arrastre en la salida. Y este es el marco, es decir, el marco es tributación alta por los rendimientos, tributación alta por la tenencia, tributación alta por la que eso no he dicho, por la donación o sucesión, depende de dónde estés, y tributación de salida, es decir, si has residido, que eso matizo, para pagar el exit tax tienes que haber vivido en España 10 de los últimos 15 años. Todos los que hemos vivido en España muchos años prácticamente estaríamos afectos por esto. Y esto es el marco, es decir, un marco bastante, bueno, a nivel de los índices internacionales de presión fiscal, España estamos en un puesto bastante alto, y es un marco, pues bueno, de difícil salida y difícil estancia, pero todo es salvable, es decir, al final, oye, por ejemplo, una planificación antes de salir al exit tax que solemos hacer, sobre todo el mundo que se dedica al trading, es, vale, pues tienes ahora mismo este monto de acciones, pues liquida las acciones que tengas plusvalías latentes negativas, ves bajando tu cartera hasta quedarte por debajo del umbral de 4 millones, invierte en otro tipo de activos que no entren dentro del exit tax, bonos, deuda o directamente mantente en cash y nos quedamos por debajo del umbral del año de salida y te vas. Y ya cuando sales, el photo finish ya 31 del 12, si el photo finish estás por debajo de los umbrales de exit tax, eres libre, entre comillas, para volver a empezar allá donde te vayas. Y, Antonio, marco comparativo, pues pues nosotros hemos enviado gente, todos los países que te he dicho antes, y cada uno ofrece sus ventajas en función del tipo de cartera que tengas. Pues tienes Andorra, Malta, Chipre, muy buenos para tema de renta variable o fondos. Después tienes, por ejemplo, Portugal, muy bueno para dividendos, para intereses, para rendimientos más pasivos, Unit Links, que es algo un poco más específico. Dubái, Mónaco, sitios exóticos es bueno todo porque no hay prácticamente impuestos. Y después Italia o Grecia, va con el régimen flat tax, que esto es para también multimillonarios, que podemos dar después, con el régimen flat tax de 100.000 euros o el régimen de jubilados, pues también puedes alcanzar tributaciones del 7% en cartera, o el de 100.000 euros es muy claro, pagas 100.000 euros y te olvidas de pagar más impuestos. Y son las opciones que tienes de salida, al menos en Europa. Te iba a preguntar, Marc, por el exit tax. No sé si lo has explicado, a lo mejor no lo he comprendido bien. Sí. ¿El exit tax tiene memoria? Si tú, por ejemplo, dices, oiga, porque alguien puede pensar, vale, pues si dentro de la Unión Europea no tengo que pagarlo, paso primero por otro país de la Unión Europea y después me voy a un Dubái, Andorra, cosa de esta. Tiene memoria, ¿no? Sí, esto está especificado, de hecho, no es ni que sea ni doctrina ni jurisprudencia, no haya que buscarlo mucho. En el artículo 95, si no me equivoco, de RPF, en la misma definición del artículo te dice que si te vas,
y estás sujeto al exit tax, cada vez que haya un cambio tendrás que comunicar allá donde te vas. Y si en ese momento es fuera de la Unión Europea, pues el exit tax va a devengar. Que hay gente que hace la trampa de me voy a Portugal y me voy a Emiratos Árabes después para intentar sortearlo, lo hemos visto y ha acabado en inspección. O sea, lo hemos visto personalmente con algún cliente y, bueno, no cliente, de hecho, que nos ha llegado después, y acabó en inspección. O sea, el intentar saltando, pues acaba mal. Y de hecho, incluso hay excepciones que también la agencia tributaria, como sabemos, pues bueno, está muy bien preparada, son muy profesionales y tienen una capacidad brutal de seguimiento del contribuyente, incluso a veces, pues un poco, a veces agresiva. Pero en casos, también una excepción del exit tax que mucha gente utiliza es en plan, si te contratan laboralmente en un país, la excepción del exit tax te aplica, es decir, no tendrías que pagar exit tax. Si ahora tú, por ejemplo, te quieres mudar a Andorra y te contrata Morabank, me lo intento, o Antbank, en principio, si tuvieras una cartera brutal de acciones, no te aplicaría el exit tax. Pero esto hay gente que lo ha estado ofreciendo por ahí para tal, la agencia tributaria sabe cuando un contrato es de verdad y cuando no. Al final, Mar, en tu experiencia, la agencia tributaria española, no sé qué se piensan los seguidores, pero tiene medios y está bastante preparada, ¿verdad? Sí, la agencia tributaria española tiene muchos medios, está muy preparada. Después ya entraremos en plan a comentar lo de cómo se hace un cambio de residencia fiscal bien hecho y por qué Sí, muchas cosas de las que puedes a veces ver en Internet no son correctas, porque la agencia tributaria tiene una capacidad de inspección brutal y tiene muchos medios, son muy profesionales y a veces puedes tener mala suerte de que algún inspector pues bastante, pues durillo, por decirlo de alguna manera, y se combina suave. muchos medios. Sí, sí. Y a veces incluso haciendo las cosas bien, y nosotros intentamos siempre hacer las cosas bien, pues nos encontramos con situaciones que no conseguimos ni salvar habiendo intentado hacer todas las cosas bien. Y acabamos en TEAC o en tribunales porque sí. Bueno, al final hay que intentar hacer las cosas bien, como tú dices, exactamente. Sí, Vamos a la cuestión tratar es hacer las cosas bien. Y el tema, precisamente, perdón, sí. comenta, Marc, comenta. No, lo que hablamos de los cambios de residencia fiscal, ¿no? Por si Eso, fue lo que... eso, eso íbamos. Vamos precisamente a esto que estás comentando, a los cambios de residencia fiscal, porque yo creo que eso es una de las cosas que más lagunas o más desconocimiento puede tener Sí, el inversor. Es decir, cualquiera sí. que muchos de nosotros nos habremos planteado, bueno, oye, pues me puedo ir aquí, allá, y pensamos que es tan fácil como coger la maleta e irnos. Y tiene un proceso, ¿verdad? Sí, no, tiene un proceso muy largo y que implica mucho análisis y que implica probablemente a veces hablar con el cliente o hablar con los banqueros del cliente para cambiar la cartera, para distribuir fondos, es que tiene un análisis muy profundo. ¿Y por qué tiene un análisis profundo? Porque generalmente el oyente medio se queda con la compra de los 183 días. No hay que pasar más de 183 días en España, que eso prácticamente lo sabemos todos. Eso es hasta tu colega que no tiene ni idea de fiscalidad en el bar probablemente lo sabe. Pero es mucho más complejo que esto, ¿vale? Porque el artículo que al final define que un contribuyente sea residente fiscal en España dice los 183 días, que eso todo el mundo lo sabemos, dice el centro de intereses económicos, que esto muy poca gente lo mira, y después hace referencia a una presunción de residencia fiscal si tu pareja y tus hijos menores de edad residen en territorio español, salvo prueba en contrario. Hostia. ¿Vale? O sea, que esto la gente, esa parte del artículo, y esto es el artículo del IRPF, o sea, no tiene ningún misterio. Esto la gente no lo lee o no quiere leerlo o no acabo de entenderlo. Y después, ya incluso en lo de los 183 días, hay una cláusula que hace en el mismo artículo que habla de ausencias esporádicas, que las ausencias esporádicas computarán para los 183 días transcurridos en territorio español. Que esto, las ausencias esporádicas, tiene miga, es decir, según la agencia tributaria y según la interpretación de las ausencias esporádicas, cualquier desplazamiento fuera de territorio español que pueda considerarse esporádico, es decir, 30 días de vacaciones en Tailandia, 2 meses de reuniones en Dubái, pues esto, en la medida que tú no puedas probar que es tu residencia fiscal allá donde te has ido, se considera ausencia esporádica y, por tanto, puede considerarse como tiempo transcurrido en territorio español. Hostia. En caso de conflicto entre dos jurisdicciones. Por lo tanto, hay que jugar mucho con los días, saber cuántos días has pasado en España, cuántos días has pasado en Andorra, hay que tenerlo muy claro, porque si no, se puede liar mucho. ¿Y cómo se demuestra eso, Mar, desde mi desconocimiento?
el tema de los días es un tema de discusión que mucha gente se piensa en plan, oye, ¿y esto cómo lo sabe la agencia tributaria? Porque al final yo puedo dejar un móvil, puedo dejar una tarjeta de crédito y yo estar en Madrid y utilizar efectivo y tal, que esto en internet, en TikTok o los que sigáis, esto sale así a saco, y al final es en plan, oye, hoy en día teniendo los móviles, teniendo las tarjetas de crédito, teniendo consumos de luz y de agua en tu casa. Es muy difícil al final engañar a la gente tributaria, y ahora os diré después por qué no hay que engañarla. Pero generalmente en una inspección, una comprobación limitada de residencia fiscal, es decir, ejemplo claro, me mudo a Andorra, ¿vale? Y la agencia tributaria quiere saber si realmente estoy viviendo en Andorra. Pues generalmente te va a requerir una cierta información que te va a pedir de manera voluntaria que aportes para poder probar. Oye, pues si estás viviendo, pruébamelo allí, y te piden el certificado de residencia fiscal, que es un papel emitido por el gobierno de Andorra, por Emiratos, por Italia, por quien sea, que esto es un documento muy importante, pero no deja de ser un documento que se puede conseguir. Pero después te piden las facturas de luz y agua, las utility bills de tu casa en Andorra, es decir, para ver cuánto tiempo has estado en Andorra, porque si no estás nunca en Andorra no habrá consumos de luz y de agua, y de primera, si tu alquiler o tu propiedad allí no tiene consumos de luz y agua, mal vamos, porque allí no estás. Te pueden pedir el breakdown de la cuenta bancaria, es decir, los extractos de la cuenta bancaria, para ver dónde consumes con tu tarjeta de crédito. Si ellos rascan los consumos de tarjeta de crédito y tienes 200 días en Barcelona, pues obviamente eres residente fiscal en España, porque en tu cuenta bancaria estás dejando rastros constantemente de dónde la utilizas y ellos te la van a pedir para que la aportes. Pues teléfono móvil, con el extracto de llamadas, etcétera, con el roaming, si hay geolocalización. Puedes saber si llamas desde Málaga, puedes saber si llamas desde Barcelona, y también te lo van a pedir para que lo aportes de manera voluntaria y lo quieras aportar o no. Y al final, con esto, y si ellos se ponen a mirar alguna cosa más, empiezan a sacar días y, pues bueno, ya tienen una situación bastante trazada. Y ahí es cuando me podrías decir, y hay mucho influencer, pseudo-influencer de la fiscalidad que dice, no, pues yo siempre utilizo efectivo, utilizo Signal, soy un fantasma, creo un dossier a alguien en Portugal y vivo en Madrid, que hay mucha fantasía de esto. Vale, te digo lo que nos ha pasado en alguna inspección, o mis compañeros que llevan solvente o procedimiento tributario, cuando pasa esto, ¿vale? Si eres muy disciplinado y tal, podrías llegar a conseguir, que no te lo recomiendo nunca, pero podrías llegar a conseguir pues, ser un fantasma, vivir en Madrid sin internet y sin globo, sin ir al gimnasio, sin juntarte con nadie, pues oye, pues podría pasar. Pero si tú intentas hacer eso, tienes a alguien consumiendo con tu tarjeta de crédito en Andorra, Portugal, donde sea, tienes un consumo de tarjeta de crédito en Lisboa a las 10 y tienes una entrada al gimnasio en Madrid a las 10:20, o una carrera en Strava pública, o en Strava o en Domondo, o las aplicaciones que tienes para correr pública en Madrid a las 10:20, o sea, no te puedes teletransportar. Y a partir de ahí, la agencia tributaria, cuando vea incongruencias, va a decir, esta persona me está engañando, esta persona me está creando un expediente falso y no se va a creer nada de lo que aportes. Y ahí es cuando no hay nada que hacer, porque la agencia tributaria obviamente sabe que estás haciendo algo extraño, y les entiendo que no les gusta que les engañen, y por tanto lo que es la vía administrativa está perdida. Después ya, no te digo que sin tribunales, etcétera, puedas acabar haciendo algo, pero la vía administrativa, si engañas, se acabó. Por lo tanto, nosotros al cliente siempre recomendamos lo contrario. Sé trazable, es decir, cuando estés en España, porque vas a estar más tiempo fuera de España, al menos si te asesoramos nosotros, sé trazable, es decir, cuando estés en España, utiliza tarjeta de crédito, ves a eventos, sé muy trazable para que la agencia tributaria tenga claro de que no tienes miedo de estar en España, porque tienes un planning de días, tienes un plan, una reestructuración a nivel económico para haber movido patrimonio fuera de España, es decir, que sepan que estás haciendo bien las cosas. Y eso es un poco, digo, los mitos de los días, y la agencia tributaria tiene una capacidad de perseguirte brutal, y en patrimonios altos llegan bueno, pues y esto es casi, parece un mito, pero no, llegan a preguntarte al celador de la finca donde vives si fulanito con la matrícula tal aparece por aquí de vez en cuando, o si en el palco del Barça apareces por allí. O sea, cuando hay dinero, la agencia tributaria pues hace mucho esfuerzo para ver si realmente los cambios de residencia son reales o no. Hay que decir que yo creo que muchos cambios de residencia fiscal no se hacen bien, con mal asesoramiento, y se piensan que 183 días y ya está. Por lo tanto, la agencia tributaria tiene mucho donde rascar. Si hay un buen asesoramiento, igualmente,
La agencia tributaria puede ir a por el contribuyente, aunque haya hecho las cosas bien. Ahí nunca, no hay, en la fiscalidad no hay negro y blanco. Aunque hagas las cosas bien, puedes tener mala suerte y el inspector de manera subjetiva pensar que estás haciendo las cosas mal. Pero esto es un poco los cambios de residencia fiscal, cómo se tienen que hacer. Y ya entrando, a lo mejor no solo a los días, sino el tema del patrimonio, es muy importante que cuando te vayas de España no te dejes todo el patrimonio en España, es decir, una cartera de 8 millones de euros en Banco Santander, 3 millones de euros en inmuebles, y te alquiles un pisito en Andorra, en Camp, y una localidad pintoresca, y digas que vives allí, porque España te podría traer la residencia fiscal por el centro de intereses económicos. Es decir, incluso cuando tú vivas 183 días en Andorra y estés allí religiosamente, si tu centro de intereses económicos está en territorio español, la agencia tributaria podría arrastrarte la residencia fiscal, incluso estando más de 183 días fuera. Que esto muy poca gente lo sabe. Y hay jurisprudencia y hay casos. O sea que hay que tener mucho ojo, que un cambio de residencia no es fácil. Y ya no te digo lo de la mujer, lo de la pareja e hijos menores de edad, que ya es otro añadido. Mar, perdona, me parece muy interesante. Es decir, hemos analizado principalmente el concepto de los 183 días. Después, que eso estás comentando que muchos lo hacen mal. El segundo, el tema de centro de intereses económicos. Vamos a dejar el de la mujer y hijos, que eso ya yo creo que con los medios que tiene Hacienda se lo estás poniendo votando. Sí, eso es ponerla votando. Sí. Eso ya ponerla votando. Pero nos pueden estar viendo muchos seguidores que dicen, bueno, si yo realmente tengo un patrimonio financiero y tengo un par de propiedades, a lo mejor el piso que vivo, que no estamos hablando de nada que sea millonario ni nada, una propiedad normal, un piso donde vive y tal, y ahora se va a otro país, lo más normal es que no compre en ese país. Tú no sabes si te vas a quedar en ese país, ¿no? Entre comillas, aunque hayas planificado todo, ¿qué recomiendas tú? Que incluso vendan el piso en España. Ya podrían considerar. Es que, joder, es que eso es complicado, ¿eh? Sí, nosotros recomendamos, pues, honestamente, intentar dejarte el mínimo patrimonio en España. Incluso tenemos clientes que han llegado a vender su casa de España para salir, en plan, oye, yo no quiero saber nada, me voy. Pero bueno, esto entendemos que es muy drástico y no todos lo hacen y todos quieren hacerlo, ¿vale? En el tema de residencia fiscal, y por eso también digo lo de Internet y los TikTokers, no solo el artículo de IRPF español es importante. Hay unos tratados supranacionales que se llaman convenios para evitar la doble imposición, ¿vale? Que son convenios que España firma con otros países para evitar que si, por ejemplo, Antonio se muda a Portugal y quiere ser residente fiscal en Portugal y él cree que está haciendo las cosas bien y España te inspecciona, pues hay unas reglas de desempate entre España y Portugal para determinar tu residencia fiscal y que Portugal más o menos defienda que tú estás pagando impuestos en Portugal. O sea, no te quedas simplemente al amparo de la legislación nacional, sino que hay una legislación supranacional que te puede defender, ¿vale? Estas reglas, si te vas a Portugal hay convenio para evitar la doble imposición, en Andorra hay convenio para evitar la imposición, Malta, Chipre, generalmente todos estos países europeos tienen un convenio para evitar la doble imposición. En el tema de Emiratos hay, pero tiene ciertas particularidades para la persona física y, por ejemplo, en Mónaco no hay, ¿vale? Pero en los países en los que hay convenio para evitar la doble imposición, el cómo determinar la residencia fiscal cambia. No necesariamente tenemos que morir a los 183 días que acabo de explicar, sino que vamos a morir al artículo 4 del convenio para evitar la doble imposición, que siempre es el 4 de todos los convenios, porque sigue el modelo de ACD, en los cuales para determinar la residencia fiscal entramos en unas reglas de desempate que se llaman tiebreaker rules, ¿vale? Que cambian cambian totalmente el tema de 183 días. Las reglas cambian. O sea, por lo tanto, si tú estás realmente viviendo en Portugal y España te intenta atacar porque tienes patrimonio en España, nosotros intentamos siempre dar una serie de soluciones aprovechándonos del convenio para evitar la doble imposición, ¿vale? Que te pueden proteger de esta atracción por parte de España. Las reglas, es un pelín complejo, pero las reglas son 4 reglas de desempate consecutivas, en las cuales, si se cumple la primera regla en ambos países, tienes que mirar la segunda regla. Si se cumple la segunda regla en ambos países, la tercera regla. Y si una regla únicamente se cumple en un país, en teoría eres residente fiscal en ese país y se acabó, ¿vale? Y se acaba la discusión y es así. Las 4 reglas consecutivas es, la primera, hace referencia a vivienda a tu disposición, que es en plan, oye, ¿dónde tienes una vivienda en propiedad o una vivienda alquilada? ¿Tienes una vivienda alquilada en propiedad en Málaga y en Portugal? Si tienes en los dos sitios, vamos al segundo criterio. Centro de intereses vitales, que esto mira dónde están tus relaciones económicas y tus relaciones personales. Relaciones económicas, cobras de una empresa española, tienes casas en España, tienes cuentas bancarias en España y nada en Portugal, ojo, punto para España. Y centro de intereses personales y relaciones personales, esto hace referencia a dónde haces vida. Si estás casado, generalmente
te arrastra la mujer. Si tu mujer viviera en España, oye, por las reglas, punto para España, 0 a Portugal, residente fiscal en España. Y si, por ejemplo, tu mujer, tus hijos se van contigo, tienes cierta vida en Portugal y en Portugal pues tienes algo de inversiones, tal, pues se desdibuja más y podríamos mirar al tercer criterio que hace referencia a residencia habitual, que es donde pasas más días, ¿vale? Pasas más días en un sitio o en otro. Eso Hacienda ya sabe, y con lo que te he explicado antes, Hacienda va a saber dónde pasas más días. Cuarto criterio es pasaporte. Oye, eres español para España, ¿vale? Y con esto que te he explicado, lo que quería decirte es que si tú tienes mucho patrimonio en España y cobras todo de España, generalmente es un gran sacrificio, pero generalmente decimos a los clientes que si quieren aprovecharse durante unos años de estos regímenes preferenciales, ahorrar y estar seguros, lo que recomendamos es alquilar o no tener ninguna vivienda a tu disposición en España. Es decir, si tienes propiedades, alquílalas todas y cuando viajes a España, pues píllate un hotel, ves en Airbnb y ya está. O ves a casas de familiares o amigos, pero alquila todas tus propiedades, porque así, la primera regla del convenio, solo tienes una vivienda a tu disposición en territorio portugués, andorrano, etcétera, y si viene Hacienda, nos evitamos ese segundo criterio de centro de intereses vitales que es muy subjetivo, porque ¿dónde tienes el patrimonio? Pues si te acabas de ir, como bien dices, pues, potencialmente lo vas a tener en España. Aún así, matizo, casi toda la jurisprudencia, casi toda la doctrina que hay que intenta atraer a la residencia fiscal de alguien que reside fuera de España por centro de intereses económicos, hablamos de patrimonios muy grandes. Muy grandes. O sea, recuerdo un TEAC, una resolución del Tribunal Económico Administrativo de hace poco, de un residente que vivía en Andorra, pero que tenía casi 300 fincas registrales en territorio español. Entonces le atrajeron la residencia fiscal a territorio español vía centro de intereses económicos. O una sentencia también de Suiza de una persona que tenía como 60 y pico inmuebles en Madrid. Y en Suiza tenía una casa y cuentas bancarias. Es decir, hay que tener en cuenta que el centro de intereses económicos, generalmente, cuando la agencia tributaria lo quiere atacar, son patrimonios notables. No he visto ninguna inspección de centro de intereses económicos, pues, por ejemplo, una persona que viva en Málaga, que tenga un piso en propiedad y se mude a Portugal. Y evidentemente, tu piso en Málaga de 300.000 euros va a valer más que tus 20.000 euros en una cuenta bancaria en Portugal o tu alquiler en Portugal. Pero de momento no hilan tan fino para decir, que tienes 300.000 euros en España y 100.000 en Portugal, voy a ir a por ti. Eso no lo he visto. Nunca se sabe el futuro dónde puede parar, pero eso no lo hemos visto. Pero, Marc, una pregunta que cuando me estabas contando me estoy poniendo muchos casos que estoy viendo últimamente y demás. Con el tema de la implosión del working home, del teletrabajo, del marketing digital, los trabajos al hilo de Internet. Incluso si eres trabajador por cuenta ajena, se puede dar el caso de ya hay muchos trabajadores por cuenta ajena que pactan con la empresa. Oye, sí, yo de hecho tengo casos conocidos Sí, que tenían ofertas de varias empresas y al final se quedaron con una, todas extranjeras, ¿vale? sí, Pero que le permitía trabajar desde Málaga. Al sí, final, ¿cómo impacta eso? Porque claro, yo a lo mejor puedo decir, bueno, imagínate el caso que yo digo, oye, pues mi principal renta de ingresos es de una empresa española, me lo sí, invento, Repsol, pero yo quiero irme a Portugal porque compagino una cartera de acciones, de inversión, tal, y lo meto todo en una costelera, como se vive en Portugal, etc, etc, y sí, decido irme allí. Pero claro, realmente estoy cobrando de una empresa española. sí. Aquí es lo que recomendamos siempre para evitar que el centro de intereses económicos sea claramente español, porque tu fuente de ingresos es española. Sí existe la posibilidad de que esa empresa que te contrata te ponga en payroll o te pague desde la filial en UK, desde la filial en Holanda, es decir, disociar al máximo posible la renta de territorio español. En caso de que no se pudiera, intentamos dar estas claves que te he dicho de vivienda a tu disposición, estar los máximos días en España, en el país, en Portugal, por ejemplo, no te dejes a tu mujer y a tus hijos en territorio español, porque obviamente, y volviendo a los inicios de todo, si nos vamos a la regla de los 183 días, centro de intereses económicos y mujer e hijos, y pareja e hijos menores no emancipados de la legislación española, si tu ingreso, tu nómina está en España, tu mujer está en España, por más que te vayas, ojo que podría ser un caramelito para Hacienda. Entonces, si tu nómina sigue estando en España, intentamos al menos que te vayas con tu pareja al extranjero, que no tengas una vivienda a tu disposición, o en caso de tenerla, si te vas a Portugal, por ejemplo, los freelancers, recomendamos mucho tener un coworking, haz vida social y aparente vida social en Portugal, es decir, intentar dar una apariencia de que estás allí, no que simplemente estás encerrado en tu habitación
todo el día con el ordenador y cruzando los dedos para cuando puedas volverte a Madrid o a Málaga. Porque si no hay rastro de tu estancia en el extranjero, pues bueno, aunque te estés portando bien, cuesta. Y es un poco para los trabajadores en remoto que cobren de España, pues unas ciertas cautelas. No necesariamente implica esto que todos los que se vayan a ir fuera de España cobrando una empresa española vayan a ser inspeccionados ni vayan a ser residentes fiscales en España por centro de intereses económicos. Muchísimos matices. Incluso muchas veces la administración tributaria, con el certificado de residencia fiscal que te he dicho al principio, emitido por un país medianamente serio, ya les basta. Y ahí se queda. Ujú. Bueno, pues Mar, estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista. Queda el grueso que nos vamos a centrar en el enlace que os vamos a compartir en la descripción del vídeo y que conoceréis por redes sociales, donde vamos a hablar ya de los casos interesantes de los países, donde Mar nos va precisamente a comentar dentro de su expertise, dentro de la empresa Relocate and Save, cuáles son los que ellos recomiendan, aunque ya nos ha adelantado que depende de cada caso, de si eres más de trading, más de una cartera fundamental, más de dividendos. Iremos viendo cada uno de esos regímenes y sobre todo le podréis hacer preguntas. Pero yo para terminar esta primera fase, Marc, me gustaría que lo has comentado varias veces durante la charla y yo creo que es un buen disclaimer, aunque lo hagamos al final, ¿no? Vosotros recomendáis siempre 100% la verdad con Hacienda. Sí. Recomendáis 100% ir de frente. Has dicho incluso un falso mito y es que a nosotros nos pasa mucho esto con el tema de la formación. Yo le llamo el término cuñado, ¿no? Pero que todo el mundo sabe de todo. Te encuentras mucha gente que sabe, gente que, lo que tú dices, en un vídeo de TikTok de 50 segundos te resume lo que vosotros habéis aprendido en años. Me ha llamado mucho la atención que, fíjate, ese falso mito de precisamente, oye, cuando estés en España, demuestra que estás en España, gasta, ve tarjeta de crédito, que puede parecer inclusive lo contrario, ¿no? Sí. Vosotros recomendáis de frente. Sí. Nosotros no, o sea, es para concluirlo, pero nosotros recomendamos de frente, no queremos que es ir detrás de, o sea, esconderse la agencia tributaria. Hay muchas maneras de que te pueden pillar. Esto va a evolucionar a peor. Cada vez la tecnología es más invasiva y es que no va a mejorar. Es decir, el dispositivo móvil, geolocalización, control, ahora coches eléctricos con posicionamiento. De aquí nada, pues en un futuro muy lejano, pero no habrá efectivo. Tendremos las monedas virtuales. Será un control total. Por lo tanto, hay que ir de frente. Es decir, ante un control total no va a ser muy difícil en un futuro poder esconderse. Y mejor ir a buenas con la agencia tributaria, con lo fuerte que es, que a malas. Eso nosotros lo tenemos clarísimo, vamos. Bueno, pues lo dicho, vamos a llegar al final de esta entrevista. Sí te quería pedir, Marc, oye, nosotros al final somos el altavoz de la comunidad. Yo siempre le digo a la comunidad que todo lo que nos pidan lo vamos a intentar por todos los medios y sobre todo, estáis viendo, siempre tengo la misma respuesta. Oye, traeremos y de verdad tenemos a un experto. Es decir, las cuñadeces no nos gustan nada y yo creo que estáis viendo el grado de expertise que tiene Marc. Es brutal. Marc, si tenemos algún seguidor que esté viendo y quiere contactar con vosotros desde un índole profesional, si nos dejas algún correo o cualquier cosa, lo ponemos en la descripción, una página web, porque seguro que surgen muchas dudas y muchas consultas. Seguro, yo os dejaré el correo que es info@relocateandsafe, que lo pondréis. Y vamos, yo encantados de ayudaros, resolver las dudas que podáis tener y emprender este camino tan complicado que es el cambio de residencia fiscal y a ver si en un futuro podemos volver a España, la mayoría, pues con un régimen a lo mejor más beneficioso. Yo siempre digo que ¿qué sería de España? Esto es una opinión, obviamente, ¿no? Seguro que hay gente que lo ve y dice, no, pues yo lo veo bien, pero ¿qué sería de España si tuviéramos un régimen liberal, un régimen fiscal distinto? Es que podríamos ser la California de Europa, lo tenemos todo. Pero, bueno. Un pequeño matiz, solo hay que mirar Portugal, que ahora se quiere cargar el NHR, lo que ha hecho Portugal con un régimen fiscal bueno desde 2009, el país ha mejorado muchísimo. Si España tuviera algo parecido, porque el BECAM no se acerca ni de lejos, si tuviera algo parecido, yo creo que sería una pasada, vamos, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Sería una locura. Bueno, lo dicho, programón el que hemos tenido. Como pocos programas me he pasado tan bien porque está comentando cosas, Marc, súper útiles, cosas que yo creo que todos, unos más, otros menos, se nos pasan por la cabeza porque es así. Y yo creo que si sois seguidores de Loco de Wall Street o interesan las finanzas, seguro que alguna vez se os ha pasado. Y lo dicho,
Habrá segunda parte, sobre todo podréis preguntarle en directo cosas y vamos a entrar ya en los países que atraen talento y vamos a ver cada uno de ellos. Algunos lo han nombrado mal, pero vamos a poner el foco: Portugal, Dubái, teníamos también por aquí, si no recuerdo mal, Malta, Chipre, Grecia, Italia, Dubái. Así que se espera programón. Os avisaremos cuando tengamos la fecha definida, ¿vale? Y lo pondremos aquí en la descripción. Marc, muchísimas gracias. Perfecto, un placer. Un fuerte abrazo, chao. Todos.